Hola, hoy vamos a hablar de los textos dramáticos, de las características de los textos dramáticos. Tengo algunas preguntas para ti, algunas preguntas sugeridas. ¿Tú sabes qué es un conflicto? ¿En tu vida cotidiana existen los conflictos? ¿Hay algún conflicto que te gustaría explorar en una creación o recreación literaria? ¿De qué manera el género dramático aborda los conflictos? ¿Qué elementos identificas en el texto dramático? ¿Cuál es la diferencia entre un texto dramático y una representación? ¿O qué semejanzas y diferencias hay entre los tres géneros literarios? ¿Sabes las respuestas a estas preguntas? Hay dos tipos de textos dramáticos. Uno tal cual que es el texto, es aquel que creó el dramaturgo para que tú lo leas y vayas construyendo la historia mientras vas leyendo. Y la otra es la representación dramática. Cualquiera de los dos nace de la ficción. ¿Te acuerdas qué es la ficción? La ficción es la reconstrucción de la realidad. Es decir, no es la imitación de la realidad, sino aquello que tú identificas como algo nuevo, algo que parte de la realidad, de lo que conocemos, pero que es creado de manera diferente en un momento diferente, ¿sí? Y puede ser parte de nuestra imaginación. Estos textos, los textos dramáticos, se encuentran en libros, en revistas literarias, también los puedes encontrar en revistas electrónicas y en los escenarios. La representación dramática siempre va a estar en un escenario. Vamos a hablar también de las características del texto dramático, de los elementos fundamentales que existen en el texto dramático. El número uno sería el tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo sucedió eso que nos están contando? El número dos sería el lugar, en dónde sucedió. Entonces, como ves, ya tenemos dos partes, cuándo y dónde sucedió, porque toda historia sucede en un tiempo y en un lugar. Y también podemos respondernos quién o quiénes participan en esa historia, que serían los personajes. Recuerda que toda historia de ficción tiene una estructura, porque no es suficiente con los tres elementos que acabamos de mencionar, que es el tiempo, el lugar y quienes participan, sino que tenemos también que tener una estructura en esa historia. En la vida real no hay una estructura, pero en las historias de ficción sí hay una estructura. Entonces, esa estructura de ficción tiene un inicio, tiene un desarrollo, un clímax y un desenlace. Estructura en la ficción, en la literatura. Y siempre tenemos que en esta estructura hay un inicio o presentación. Ese inicio o presentación es la presentación de los personajes y la presentación de la situación que nos sirve como punto de partida para nuestra historia. Incluye un tiempo y un espacio. También tenemos que parte de esta historia tiene un desarrollo y en el caso de las obras dramáticas se llama conflicto. Es decir, cuáles son los problemas a los que se encuentran o a los que se enfrentan nuestros personajes. Siempre que hay una historia, pues debe de haber un conflicto, porque no hay historia interesante si no hay un conflicto. Serían historias aburridas. Si se enfrentan los personajes a un problema o a varios problemas, entonces se vuelve una historia interesante y emocionante. Tenemos también, dentro de lo más importante que pasa en la ficción, en una narración, en este caso en una obra de teatro o en un texto dramático, es el clímax. El clímax, la palabra clímax, es el momento más importante de la historia. Es donde nos reímos más, donde lloramos más, donde decimos, oh, este es el colmo que esté pasando esto. Es lo más importante. De hecho, es lo que más nos conmueve, si ya sea la risa o al llanto. Y tenemos también que hay un final o desenlace, que es justo cuando baja la tensión del clímax y los personajes se enfrentan a resolver sus conflictos, ya sea de manera positiva o negativa, porque eso tiene que ver con el género dramático, pero entonces se enfrentan a resolver esa situación. Es decir, que en el final o desenlace se resuelve el conflicto. Recuerda que todo esto que está en azul y que va avanzando en la historia, es lo que se llama trama. ¿Por qué se llama trama? ¿Te acuerdas? Porque una trama es aquella como cuando tejemos algo, que tejemos algo con estambre y vamos haciendo nudos y esos nudos es lo que va haciendo una historia. Pues esto también se llama así, se llama trama porque vamos tejiendo con nudos una historia. Vamos a hablar ahora un poco más sobre el conflicto. El conflicto es aquel al que el personaje principal se enfrenta y se enfrenta a ciertas fuerzas que pueden ser fuerzas de la naturaleza, pueden ser también fuerzas míticas o como los dioses, algún dios, o fuerzas también como seres sobrenaturales. Y también puede ser que se enfrenten a la sociedad, ¿sí?
Como ejemplo, mira, me acordé de esta película que se llama La Palma, donde realmente los personajes se enfrentan a un desastre natural. También podemos encontrar fuerzas míticas en las que el personaje se enfrenta a seres extraordinarios. Por ejemplo, El extraño mundo de Jack, donde el personaje se enfrenta a un mundo que no conoce, que no es de él y que en el cual no sabe, trata de comprender, pero no pertenece a ese mundo, que es el mundo de la Navidad. Porque Jack, si recuerdas, es de Halloween y él entiende muy bien el Halloween. Se encuentra a la sorpresa de encontrar algo nuevo en la Navidad, pero la Navidad no es lo que a él le pertenece. Entonces se encuentra con estas fuerzas, él es rebelde ante eso y se encuentra con, pues, que termina mal. El extraño mundo de Jack termina mal, él tiene que aceptar que no pertenece a ese mundo y que pertenece al mundo de Halloween. Y hay otra que quizá tú has escuchado, que es muy antigua, es de Shakespeare, y se llama Romeo y Julieta. Y ellos, si te acuerdas en la historia, son unos jóvenes que se conocen, se enamoran, pero no saben que son de familias enemigas. Y cuando se dan cuenta de que son de familias enemigas, lo que hacen es enfrentar a sus familias. Este tipo de enfrentamiento es un conflicto. También algo mucho más nuevo que en la actualidad, pues es esta serie que se llama Breaking Bad, donde también el personaje se enfrenta a la sociedad rompiendo las reglas y normas. Y bueno, ya no te quiero contar en qué termina para no spoilearte por si no la has visto, pero el enfrentarse a esas fuerzas de la naturaleza, a las fuerzas míticas o sobrenaturales y a la sociedad es lo que llamamos conflicto en las obras de teatro. También vamos a revisar ahora los elementos de la representación. ¿Sí? ¿Cuáles son estos elementos de la representación en el texto dramático? En el texto dramático nos encontramos con un texto tal cual escrito y en ese texto lo que vemos y leemos es un texto con acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son las instrucciones que da el dramaturgo, quien escribe las obras de teatro, se llama dramaturgo, y él escribe acotaciones para que tú sepas qué es lo que puedes representar cuando lo montes en el escenario, o que puedas imaginarte cuál es la situación, cuáles son los momentos de los personajes dentro del escenario, aunque no estés en el escenario, pero lo estás leyendo y lo estás imaginando. Para eso sirven las acotaciones. Y las acotaciones hay de diversos tipos. Hay acotaciones de tiempo, acotaciones de lugar, acotaciones de acciones, acotaciones de iluminación, acotaciones de vestuario, algunas acotaciones de intenciones del personaje también. Y podemos identificar también a los personajes. Acuérdate que ya antes vimos cuáles son los tipos de personajes que hay, ¿sí? Estos también se aplican para los textos dramáticos, los personajes principales, secundarios y ambientales. No hay terciarios. Esto es un error. Acuérdate que no hay personajes terciarios. Hay personajes principales, secundarios, ambientales o incidentales. Y está el personaje más importante, que es el dramaturgo, que es quien escribe este texto dramático. Ahora, por el otro lado, tenemos en la representación teatral un libreto. No se llama guión, ¿eh? No se llama guión. Guión es el de cine o televisión. En el teatro se llama libreto. Lo que tú tienes en la mano cuando te aprendes una obra dramática es un libreto. Hay un director, que en este caso es quien reinterpreta esa ficción para que sea montada en un escenario bajo su visión. Hay también los actores que representan a los personajes. Hay un escenógrafo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un escenario que es un escenario clásico, es un escenario de los más comunes, hay muchos tipos de escenarios, este no es el único, este es el que te voy a presentar aquí, pero también puedes consultar que hay muchos diferentes tipos de escenario. De hecho, escenario puede ser cualquier cosa, cualquier espacio vacío donde yo pueda crear o recrear una historia. Entonces, un escenario puede ser la sala de tu casa, un escenario puede ser un espacio en blanco, un escenario puede ser un espacio negro, un espacio vacío, o puede ser también tu recámara, o puede ser también un espacio abierto, la naturaleza, ¿sí? Y puedes recrear cualquier tipo de historia, también con cualquier tipo de dispositivo y convertirlo en un escenario, ¿sí? Bueno, este escenario que te voy a mostrar aquí, si te fijas, arriba, donde dice arriba o fondo, sería la parte de atrás del escenario, o sea, lo que ve el público, lo más lejano que ve el público, ¿sí? También, justo del lado contrario, se encuentra el público. En algunos teatros lo que encontramos hacia arriba, a los laterales, se llaman palcos. Y si te fijas, en el centro del escenario, ¿sí? Ese es el centro, puedo ver, si me paro frente al público, el lado derecho y el lado izquierdo. Si me paro frente al público, veo también que hay una línea que se llama proscenio, que está hasta delante del escenario. Justo ahí es donde se cierra el telón. Cuando los escenarios tienen telones, se cierran justo en el proscenio. También podemos ver
que del lado hacia atrás. Como ves, esto sirve para que el director le pueda dar instrucciones a los actores, a los escenógrafos, a los vestuaristas, a los de las luces para que iluminen cierto punto del escenario, y entonces la instrucción será: ilumina la parte del centro atrás o ilumina parte del centro derecha o centro izquierda. También podemos notar que hay unas telares o telones que cuelgan a los lados del escenario que se llaman bambalinas. Vamos a hablar ahora de los subgéneros dramáticos. Estos tres que ves aquí, la tragedia, la comedia y el drama o pieza, son los subgéneros dramáticos realistas porque entran dentro de lo probable, o sea, dentro de lo que sí puede suceder en la realidad. Y estos tres, ¿sí?, tratan diferentes temas y tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, la tragedia lo que quiere provocar es catarsis en el espectador para que tú como espectador te sientas conmovido, sientas tristeza por lo que le está pasando a los personajes. En la comedia lo que intenta es provocar igual esa catarsis, pero hacia la risa. Y en la pieza lo que quiere provocar es una reflexión sobre la solución al problema en el que se enfrentan esos personajes. Los temas en la tragedia son elevados y serios, ¿sí? En la comedia suelen tratar temas sociales para que reflexione el público sobre lo que le está pasando a los personajes, pero de forma divertida. Y la pieza o drama también trata temas sociales o individuales que involucran las decisiones de los personajes. Hay una similitud, como puedes ver, entre la tragedia y el drama o pieza. ¿Por qué es esa similitud? Bueno, la tragedia, drama o pieza, es una tragedia contemporánea. Y esa tragedia contemporánea tiene mucho que ver con el origen de la tragedia. Y entonces esta tragedia contemporánea, donde los personajes ahora sí tienen control sobre su destino y sobre sus decisiones y pueden elegir qué camino tomar. Y en la tragedia no tienen camino que elegir. Si eligen el conflicto de estar en contra de la sociedad, como en el caso de Romeo y Julieta, van a acabar mal. En cambio, en la pieza o drama pueden decidir tener un cambio en sus actitudes y no necesariamente van a acabar mal. Los personajes en las tragedias son personajes que de origen eran importantes en la sociedad. Son complejos, son personajes complejos como tú y como yo, o sea, se enfrentan a diferentes conflictos y en diferentes situaciones reaccionan como reaccionaríamos nosotros los humanos, que no somos ni buenos ni malos, sino que somos complejos. En la comedia los personajes también son complejos, ¿sí? Pero esos personajes también pueden variar porque pueden ser personajes que lo que tienen son vicios de carácter, que son mentirosos o que son ladrones o que son como Tartufo, ¿sí? Que son personajes feos, personajes que timan a la gente, o sea, tienen vicios de carácter. Ajá. Y en las piezas o dramas lo que hay es un antihéroe de la vida cotidiana, pero también acuérdate que tienen poder de decisión. Entonces los personajes también son complejos porque se enfrentan a un conflicto que puede ser un conflicto de la vida real. Ajá. Las características de los personajes. En la tragedia luchan contra la fatalidad de esos personajes. En cambio, en la comedia lo que tenemos son personajes con tono ligero, divertido y alegre. Por eso nos hacen reír, aunque también nos hagan reflexionar. Y los personajes de las piezas o comedia son personajes que tienen en su mano la decisión y situación para cambiar las cosas. ¿Sí? Ahí te puse algunos ejemplos, algunos más antiguos y unos más recientes, que puedas tú buscar. Ahí te dejo de tarea que busques quiénes son los autores de esas obras de teatro. En el caso, por ejemplo, de Edipo Rey o de La Calle. El extraño mundo de Jack es una película. Hay muchas obras de Molière que son comedias. Y, por ejemplo, a lo mejor conoces una película que se llama ¿Qué pasó ayer? Que tiene, me parece, ¿Qué pasó ayer 1? ¿Qué pasó ayer 2? Ajá. Y que son muy cómicas. Y de las piezas o comedias te encargo que busques La señorita Julia. ¿De quién es la señorita Julia y cuál es la decisión que tiene que tomar la señorita Julia? Ahora vamos a hablar de los subgéneros no realistas. Esto es que entran dentro del ámbito de lo posible. De lo posible porque es posible que esa situación suceda en la realidad. Y aquí vamos a encontrar la tragicomedia. La tragicomedia nos muestra que los personajes se enfrentan a diferentes aventuras que pueden ser divertidas, serias o pueden ser trágicas, pero se van resolviendo esas aventuras y luego se enfrentan a nuevas aventuras también. ¿Sí? Hablan de temas comunes, tienen un héroe que ayuda a que los personajes se luzcan, que tengan las mayores virtudes o lo contrario, los peores defectos. ¿Sí?
combinan la aventura con el drama. Y aquí te puse algunos ejemplos como Indiana Jones, Piratas del Caribe, ¿sí? Esas que conocemos que van resolviendo aventura tras aventura. En el otro caso son los melodramas. Los melodramas enfrentan también dos fuerzas, una que es el bien y otra el mal. Aquí comúnmente podemos encontrar ejemplos en las telenovelas. En esas telenovelas que se ven y que nos interesan tanto porque cuentan muchas historias donde los buenos se enfrentan a los malos. Y que, por ejemplo, pueda tener un personaje muy bueno y un personaje muy, muy malo, ¿sí? Y justamente nos parece interesante por eso. Acuérdate que son historias que tienen conflicto y que por eso nos parecen interesantes. Bueno, este encuentro entre el bien y el mal, ¿sí? Se hace con los valores culturales. Y tenemos el otro subgénero que no es realista y que está en el ámbito de lo imposible. O sea, son situaciones tan absurdas y fuera de la realidad que sería imposible que sucedieran en la realidad. Sin embargo, existen en la ficción. Y estos son la farsa trágica y cómica. Y las farsas cómicas nos hacen reír a partir de lo que vemos que no, o sea, sería una situación imposible, tan imposible que nos causa mucha gracia. Y también puede ser que hable de una farsa trágica donde tenga los tintes de la tragedia, ¿sí? Pero sea tan absurda que no entra dentro de las posibilidades que suceden en la realidad. Tienen temas serios, tienen personajes complejos también, ¿sí? Como tú y yo, personajes que parecieran humanos, ajá. Y esto se encuentra fuera de lo realista. Pueden ser cómicas o pueden ser muy absurdas. Y aquí te dejo de tarea para que busques alguna que identifiques como absurdas, totalmente absurdas. Vamos a recordar la categoría de los personajes que ya habíamos visto en la narración. Los personajes se clasifican en tres categorías. Una, por la participación que tienen en la historia, otra por su carácter, o sea, su forma de ser, la forma en la que se comportan, y otra por su papel que desempeñan dentro de la historia. Y entonces así, si te fijas, tenemos al personaje principal, al secundario, ambiental o incidental. No hay terciario, acuérdate que no hay terciario, eso no existe. Y tenemos también los personajes por su carácter, que son los personajes que son redondos, o sea, que tienen virtudes y defectos. Los personajes planos que tienen virtudes o defectos. Y los personajes planos también pueden ser los personajes ambientales, de los cuales no conocemos casi nada de sus características. Y están los otros, que son los personajes que por su papel que desempeñan, que son los protagonistas y antagonistas. Y esos tú los vas a reconocer también en los cómics, que a veces son los héroes y antihéroes. Vamos a recordar también que en las obras dramáticas también existe este elemento que se llama atmósfera. Y la atmósfera es el ambiente donde se desarrolla la acción. Y es la combinación de en dónde se encuentran los personajes y cómo se encuentran. O sea, al aspecto físico, el lugar en donde están y cómo se encuentran en donde están. Vamos a hablar ahora del tiempo. Recuerda que este también es un elemento que existe en la narración. Y el tiempo tiene que ver con el tiempo de la historia que transcurre en esta trama desde un inicio, desarrollo, clímax y fin. Transcurre en orden cronológico, no tiene cambios de tiempo. Pero también existe el tiempo del relato, que puede ser que el autor quiera contarnos esa historia dando saltos en el tiempo o dando giros en el tiempo. También está el otro, que es el tiempo interno, que nos dice si esa historia dura días, años o meses. También está el tiempo externo, que nos dice en qué momento de la humanidad sucede esta historia. Claro que también pudiera haber historias que son atemporales, que no te indican exactamente si suceden en la Edad Media, en la época de la Revolución, en el siglo XXI, en el siglo XX o en el siglo XVIII, sino que son atemporales, y eso también lo decide el autor.